Hola clase, vamos a comentar ahora una práctica sobre demografía rural de España, eh, una, una práctica más. En este caso tampoco nos vamos a extender mucho, ya que la práctica está desarrollada y la tengo hecha para que podáis consultarla y descargarosla cuando queráis. ¿De acuerdo? En papel. Bueno, el comentario es que el mapa representa la población, el porcentaje de población rural que tienen las provincias españolas. Podemos ver aquí los valores, desde las que tienen menos población rural, se entiende por población rural con menos de 2.000 habitantes concretamente, por debajo de 10.000 obviamente ya se consideran que no son ciudades, en España hay que tener 10.001 habitantes para ser considerado ciudad, una localidad, un municipio, ¿de acuerdo? Y nos preguntan cuáles son las provincias que están entre el 40 y el 50%, con un contenido de población rural entre el 40 y el 50%. Pues bueno, si lo analizamos, veremos que es el color, la gradación de marrón un poco menos oscura. Por lo tanto, pues bueno, tenemos aquí Badajoz, tenemos Salamanca, tenemos Orense, León, Navarra y Huesca. No nos aparece nada más. Las hay obviamente más oscuras, pero no nos preguntan estas. Con lo cual pasamos a la siguiente. ¿A qué se debe la concentración de población rural en la submeseta norte? Bueno, en el comentario que os he hecho, ¿de acuerdo? Empiezo subrayando que la mayor parte de las ciudades en lo que es Castilla y León, que es la cuenca del Duero, las ciudades son pequeñas y medianas. Buena parte de sus capitales no llega a los 75.000 habitantes. O sea que estamos hablando de que obviamente pues, si quitamos a Valladolid, que supera los 300.000, ¿de acuerdo? Y la provincia en total, pues algo más del medio millón, el resto son menores. ¿De acuerdo? Hay otras que han crecido gracias al éxodo rural, como Burgos o Salamanca, sobre todo también por la universidad, pero que viven a costa del interior, ¿de acuerdo? Que es en este caso lo que ha hecho que crezcan esas capitales a costa de que obviamente el resto de la provincia se va despoblando. Eh, si vemos un poco o atendemos a la mayor parte de los municipios en lo que son esta comunidad, veremos que la mayor parte son municipios que tienen menos de 500 habitantes. El mayor porcentaje de municipios tienen entre 101 y 500, menos Soria y Burgos, ¿de acuerdo? En el que el mayor número de municipios tiene menos de 100 habitantes, con lo cual estamos hablando que son poblaciones puramente rurales, con menos de 2.000 habitantes. Por lo tanto, obviamente, eh, lo primero, las pocas probabilidades de mejora en el interior, el abandono de las tareas agrarias por parte de la población joven, que ha ido, obviamente se ha ido, por lo tanto ha ido envejeciendo la población asentada en los municipios más pequeños, por la emigración, generalmente al País Vasco y Cantabria, que es costa y que ofrece mejores posibilidades, o a las grandes ciudades, Madrid, Valladolid o Zaragoza, y sobre todo la costa mediterránea y las islas. ¿De acuerdo? Eh, ¿Por qué, por qué esta concentración? Bueno, en su momento, obviamente, la zona interior mejoró bastante, primero con la concentración parcelaria desde los años 50, con lo cual, obviamente, y el productivismo de los 60, con lo cual, pues bueno, hubo mejoras en las condiciones agrarias, ¿de acuerdo? Eh, y además esto se unió en los 60 con el baby boom, con lo cual, obviamente, pues bueno, facilita el crecimiento, pero toda esa población, debido a la escasez de las inversiones, la entrada en la Unión Europea y las regulaciones de la PAC, las crisis económicas, pues lo que van a hacer es que buena parte de esos municipios, obviamente, no superen esas fases de crisis y poco a poco vayan abandonando, ¿de acuerdo?, esas localidades y bueno, pues los condena prácticamente a la desaparición siempre que no se tomen unas medidas correctoras urgentes, además. ¿De acuerdo? Y la tercera pregunta nos habla de qué procesos explican la distribución. Bueno, lo primero son los factores, obviamente, ¿de acuerdo?
tenemos los factores físicos y los factores humanos, ¿de acuerdo? Los factores naturales, bueno, hago un pequeño comentario aquí, ¿de acuerdo? Que cerca de 9 millones de personas residen en municipios de menos de 10.000 habitantes. De ellos, 3,5 en poblaciones de menos de 2.000, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que favorece todo esto? Bueno, los factores naturales como el clima, que el clima es extremo, en la submeseta norte, la altitud, la orografía irregular, sobre todo en las zonas de sierra, de acuerdo, el sistema central y el sistema ibérico, lo cual va favoreciendo que obviamente hay una menor densidad de población, que a su vez ha propiciado que factores humanos como los demográficos o los socioeconómicos también, ¿vale?, se sumen a todo esto. Primero los movimientos migratorios o la dinámica natural, si tienen muy pocos niños, ¿de acuerdo? En general en España el crecimiento, la natalidad es baja y pues en unas zonas más deprimidas o con menos posibilidades, obviamente pues es todavía menor, lo cual va favoreciendo la desigualdad territorial, ¿de acuerdo? Y va retroalimentando obviamente todo esto, que cada vez las condiciones sean peores. Y los factores socioeconómicos influyen directamente en las migraciones, que es obviamente lo que acabamos de comentar, y que además, pues bueno, hay una atracción de los grandes polos económicos como Madrid, Zaragoza, la costa mediterránea, Baleares y Canarias, porque obviamente hay mejores posibilidades y mayores de encontrar empleo y mejores servicios. Eh, ¿Esto qué hace? ¿Qué produce? Un proceso de envejecimiento debido a que hay una reducción de la natalidad brutal, con lo cual obviamente pues, la población sigue disminuyendo hasta llegar a densidades por debajo de los 10 habitantes por kilómetro cuadrado. ¿De acuerdo? ¿Cuándo se inicia este proceso? Pues bueno, a partir de la crisis del siglo XVII, ¿de acuerdo? De mediados del siglo XVII, las actividades comerciales que hasta esa época, pues bueno, digamos que la producción de la tierra era lo que mandaba. A partir del siglo XVII obviamente se va a sustituir, el motor económico va a ser el comercio y obviamente las zonas portuarias y comerciales, pues como Sevilla, Barcelona, Bilbao, que van a ser las que obviamente van a ir tirando en detrimento del interior. ¿De acuerdo? Todo esto es un proceso lento, obviamente, pero se va a acentuar a partir del siglo XX con el desarrollo industrial, que se va a ir a Madrid y la periferia. Podemos empezar por, obviamente, el sur andaluz, Cádiz, Málaga, sobre todo Málaga, y después, obviamente, pues País Vasco, Cataluña y, bueno, Madrid, obviamente. ¿De acuerdo? Y después, ya en el siglo XX, con el crecimiento de las actividades terciarias y sobre todo el turismo de sol y playa, pues el eje mediterráneo y los archipiélagos, que han ido aumentando las diferencias y absorbiendo toda esa población que va buscando mejores posibilidades. Y con esto pues tenemos hecho el comentario. Y sin más, pues bueno, lo colgaré también en mi página y os pondré el enlace en el comentario del vídeo al texto que acabamos de comentar, a la gráfica que acabamos de